Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el consultorio médico deportivo y el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Ugalde, residente segundo año de la especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema ejercicio y donación de sangre. Bienvenido doctor y buenos días. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en esta sesión de Consultorio Deportivo UNAM. Un gusto poder estar nuevamente en este espacio donde se abordan temas de medicina y deporte, siempre con una base científica, por supuesto. El día de hoy conjuntamos dos cuestiones de extrema importancia. Una de ellas es el ejercicio, que ya hemos visto prácticamente cada lunes aquí, y se dan razones por las cuales realizarlo mejora prácticamente todos los aspectos de nuestra existencia. La otra cuestión, la segunda, es la donación de sangre. Creo que puedo decir que todas las personas de este país que son adultas están familiarizadas con el término. En pocas palabras, es acudir a un medio hospitalario con las medidas pertinentes de seguridad y salubridad a que nos extraigan cierta cantidad de sangre para que ésta sea usada por un tercero, en cuestiones de salud, por supuesto. Y es que literalmente es un recurso que puede llegar a salvar vidas, tanto en personas que sufren algún accidente y tienen una pérdida considerable de sangre, también para las pacientes o las personas que se someten a cirugía por cualquier causa y se complica, o aquellas que tienen enfermedades hematológicas. La cuestión aquí y lo malo es que muy pocas personas acuden a donar sangre. En países del primer mundo, la estadística dice que la tasa de donación es del 4% o menos. Por cada 1000 habitantes hay 36 donadores. Y en nuestro país el escenario es todavía peor. La tasa de donantes es menor del 2%. Por cada 1000 habitantes hay 14 donadores. Y si tomamos estos donadores como un 100%, únicamente el 3.1 lo hacen como altruismo, es decir, que se dona sangre sin que se conozca quién la va a recibir, y la mayoría de las veces, casi el 97%, son donaciones de reemplazo, también denominadas familiares, donde algún conocido, algún amigo, algún familiar nos pide que acudamos a donar sangre porque la necesita y esta va dirigida a una persona en particular. Pero sin hacer énfasis en el tipo de donación que se hace, realmente es muy poca las personas que acuden. Ya se tienen bien identificadas las limitantes, los obstáculos para que las personas no acudan. La principal de ellas es la indiferencia. Es frecuente que menospreciemos o que les restemos importancia a las situaciones que son ajenas a nosotros o a nuestros seres queridos. También es cierto que unas personas son sumamente ocupadas y si a esto se le suma el hecho de acudir a una institución de gobierno donde la burocracia quita la mitad del día, la cosa se complica más. El miedo a las agujas no es infrecuente, pero la más importante para fines de esta práctica, de esta plática, es la falta de conocimiento, en el sentido que la extracción de sangre pueda tener un efecto negativo en la salud de quien lo hace. Y más específicamente en personas que tienen un estilo de vida saludable, quienes realizan ejercicio todos los días. Entonces, que puedan llegar a pensar que esto los va a limitar en ese aspecto. Y es lógico de pensar, ya que sabemos que la sangre contiene glóbulos rojos, sabemos que los glóbulos rojos son los que se encargan de transportar oxígeno a todo el cuerpo, entonces si nos sacan sangre hay menos glóbulos rojos, y si hay menos glóbulos rojos hay un transporte disminuido de oxígeno. Entonces, esta es la razón de la plática del tema del día de hoy. Primero, es necesario que queden unos conceptos claros, que tengamos bien definidas las ideas para la correcta comprensión de todo lo que vamos a comentar. Primero, el ejercicio. Se define como ejercicio movimientos corporales intencionados. Estos son planeados, estructurados y repetitivos con la finalidad de mantener o mejorar el estado físico. Los que nos siguen todos los lunes en este espacio ya se habrán dado cuenta que casi siempre mencionamos el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Son los dos principales tipos de ejercicio. El ejercicio aeróbico se define como aquel en el que se usa, una gran cantidad de la musculatura de forma rítmica durante un tiempo prolongado, y esto se manifiesta como un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la respiración. Cuando estamos haciendo ejercicio aeróbico, nuestro corazón se acelera y la respiración también aumenta.
Correr o trotar es el ejemplo por excelencia de ejercicio aeróbico en el que se utilizan grandes grupos musculares, en el ejemplo de la carrera, los glúteos, los muslos y las piernas para movernos, aunque no es el único. Hay otros tipos de ejercicio o de deporte que cumplen con esta definición de uso de grandes grupos musculares de forma rítmica durante un tiempo prolongado, como lo es el baile, la natación, el ciclismo o el tenis. Sin embargo, son unos cuantos, hay muchísimos más. Por otra parte está el ejercicio de fuerza. Es someter a diferentes grupos musculares que se encuentran en nuestro cuerpo a una carga mayor de la habitual. Esto hace diferencia con el ejemplo anterior de ejercicio aeróbico. El ejemplo que les ponía era correr. Utilizamos nuestros miembros inferiores, pero están acostumbrados a mover nuestro propio peso corporal y es el que se va a hacer durante el ejercicio aeróbico. Sin embargo, en este ejercicio de fuerza se somete a una carga todavía mayor y dependiendo de la cantidad de grupos musculares que se utilizan, puede también manifestarse o no como un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la respiración. El ejemplo por excelencia del ejercicio de fuerza es el que se realiza en gimnasios, en los grupos musculares que aparecen en el recuadro del centro: hombros, brazos, pecho, abdomen, espalda, glúteos, muslos, pantorrillas. Pero no únicamente se pueden realizar con máquinas de peso, también se pueden hacer con pesos libres, con mancuernas, por ejemplo, con bandas o ligas de resistencia o incluso con el propio peso. Por ejemplo, realizar lagartijas, ese es ejercicio de fuerza. Se habrán dado cuenta que en esta diapositiva y en las pasadas la palabra de fuerza está tachado. La razón de esto es porque no lo vamos a tomar en cuenta para fines del tema de hoy. Esto es así porque el ejercicio aeróbico lleva muchísimo tiempo de ventaja en cuanto al estudio. Se saben muchísimas más cosas de él porque desde muchísimos años antes se empezó a estudiar y el ejercicio de fuerza está cobrando importancia de forma más reciente. Entonces vamos a considerar únicamente el ejercicio aeróbico el día de hoy y el ejercicio de fuerza no. Pero es importante que sepan bien esta distinción. Respecto a la donación de sangre aparecen otros conceptos. Hay varios tipos de donación de sangre. El que vamos a abordar el día de hoy es la denominada donación de sangre total. Y no se denomina así porque nos extraigan toda la sangre que tenemos. Únicamente extraen 450 mililitros. Se llama sangre total porque lo que nos sacan de sangre jamás nos lo regresan. Yo pienso que un término más adecuado sería donación de sangre íntegra. Y es que se diferencia mucho del siguiente, que es otro tipo de donación de sangre en el que únicamente se quedan con uno de los componentes de esta, ya sean glóbulos rojos, ya sean plaquetas o ya sea plasma sanguíneo. Y la forma en que se realiza eso es que nos van sacando sangre y conforme sale de nuestro cuerpo entra una máquina especializada como en la imagen. Esta máquina hace la separación de los componentes, se quedan únicamente con el que les interesa y el resto nos lo regresan. Por eso en la imagen aparecen dos mangueras, una es de salida y otra es de entrada con los componentes que no les interesan a ellos. Este procedimiento en el que únicamente se quedan con una parte de la sangre y nos regresan el otro se llama aféresis. Y dependiendo del elemento del que se trate, cambia un poco el nombre. Si se trata de glóbulos rojos, es eritroaféresis. Si se trata de plaquetas, es plaquetoféresis. Y si se trata de plasma, es plasmaféresis. Pero no vamos a manejar este tipo de donación el día de hoy. Únicamente es donación de sangre total en el que nos extraen 450 mililitros. Otra cosa importante que se debe conocer es la diferencia entre un ejercicio maximal y un ejercicio submaximal. Creo que aquí los nombres son bastante claros y hacen referencia a qué es lo que se trata. El ejercicio maximal es aquel que se realiza al límite, hasta el agotamiento, cuando en verdad ya no se puede más. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, yo ahorita en este momento me agarro a correr en cierta dirección y hago un sprint. Y no paro de correr hasta que de plano ya no puedo. No puedo seguir porque estoy cansado. En serio ya no puedo más. Es un ejercicio maximal que se realiza al límite. Sin embargo, hay otro tipo de ejercicio que se denomina submaximal. Es aquel que se realiza sin llegar al límite. Un ejemplo de ellos es que yo por la tarde puedo salir a correr a 6 kilómetros por hora durante 30 minutos. Termino esos 30 minutos a 6 kilómetros por hora eh, y me detengo, no porque ya no pueda seguir más, no porque esté muy cansado, simplemente yo quería hacer esa cantidad de ejercicio, no llegué a mi límite. Y es bien importante diferenciarlo porque la donación de sangre
y realizar ejercicio justamente después se va a comportar de manera diferente si se trata de un ejercicio maximal o si se trata de un ejercicio submaximal. Vamos a abordar primero el ejercicio maximal. Comentábamos que es el que se realiza cuando ya en verdad no se puede más, cuando se está exhausto. Unas diapositivas atrás poníamos esta parte que les traigo aquí de nuevo, que la falta de conocimiento hace pensar a algunas personas que si donamos sangre puede traer un efecto negativo en nuestro rendimiento, porque es lógico pensar que si nos sacan sangre hay menos glóbulos rojos y por lo tanto menos transporte de oxígeno. Y efectivamente esto es cierto. Se han hecho estudios donde se comparan los niveles de glóbulos rojos que aparecen en el recuadro de la derecha. Aquí hago mención que eritrocitos y glóbulos rojos son sinónimos. Y también se analiza la hemoglobina en personas antes de la donación de sangre. Después se extraen los 450 mililitros de sangre que se van a donar y se vuelven a hacer mediciones. Y sí se ha visto que hay disminución de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína dentro de los glóbulos rojos que ayuda a transportar oxígeno y que por obvias razones vamos a necesitar a la hora de hacer ejercicio. Y se han medido estos valores que les traigo aquí, los lapsos de tiempo que aparecen en las diferentes filas de las tablas. De 0 a 2 horas después de la donación, de 24 a 48 horas después de la donación, de 48 a 72 horas después de la donación y lo mismo 7, 14, 28 días después de la donación. Los recuadros que aparecen vacíos es porque no se encontraron diferencias significativas. Donde aparece un número es que sí. Por ejemplo, 24 a 48 horas después de haber donado sangre, se encontró que la hemoglobina se redujo un 7%, un 10% de 48 a 72 horas, una reducción del 6% a los 7 días después de haber donado sangre y a los 14 días después de haber donado sangre se redujo 4%. Lo mismo con los glóbulos rojos en las filas que aparecen. 48 a 72 horas, una reducción del 11% y a los 14 días una reducción del 5%. Sin embargo, estos son parámetros de laboratorio, no son prácticos. A la hora de querer analizar el rendimiento deportivo son otros conceptos los que nos interesan. Y aquí aparece otro concepto que no les quise poner más atrás, lo traigo hasta este momento porque es un poquito más complicado que los anteriores. Es el denominado consumo máximo de oxígeno, que se abrevia VO2 max. VO2 max y consumo máximo de oxígeno es lo mismo. Es la cantidad máxima de oxígeno que los pulmones pueden captar, el corazón y la sangre transportar y los músculos utilizar cuando se realiza un ejercicio. Y este consumo máximo de oxígeno está ligado directamente con el entrenamiento. Personas que entrenan, que hacen ejercicio, tienen un mayor consumo máximo de oxígeno y alguien que no hace ejercicio, que está desentrenado, tiene un menor consumo máximo de oxígeno. Es decir, a la hora de valorar quién está eh, mejor adaptado al deporte, es aquel que tiene un mayor consumo de oxígeno máximo. Y estos parámetros también se han medido en personas después de haber donado sangre, en los mismos lapsos de tiempo que en diapositivas previas con los glóbulos rojos y con la hemoglobina. 0 a 2 horas, 24 a 48 horas, 48 a 72 horas, 7, 14 y 28 días después de haber donado sangre, donde los estudios encontraron que únicamente en el lapso de tiempo de 24 a 48 horas después de la donación, esta capacidad para captar el oxígeno, transportarlo y utilizarlo por parte del cuerpo se redujo un 7%. Y esta reducción del 7% trae repercusiones. Uno es el tiempo hasta el agotamiento, que se redujo en el mismo lapso de tiempo, de 24 a 48 horas, un 10% menos se redujo el tiempo hasta el agotamiento. Es decir, que cuando los pusieron a hacer un ejercicio, duraban menos después de donar sangre que antes de donar sangre. También otro parámetro en el que se refleja una disminución del consumo máximo de oxígeno es la carga de trabajo pico, que se redujo 6% en ese mismo lapso de tiempo. Es decir, que después de haber donado sangre no podían llegar a un esfuerzo tan alto como antes de haber donado sangre. Estas reducciones de 7, de 10 y de 6% es en lo que concuerdan la mayoría de los estudios, porque no únicamente se ha hecho uno, se han realizado varios. La mayoría concuerda en eso, pero hay unos pocos
donde se ha visto que este consumo máximo de oxígeno se ve reducido en un tiempo más prolongado. Algunos estudios lo reportan que se reduce hasta en 48 a 72 horas después de la donación y otros pocos han reportado que se reduce, o más bien todavía se encuentra reducido 7 días después de haber donado sangre. En lo que sí concuerdan todos los estudios que se han hecho y publicado hasta la fecha es que si se dona sangre, 14 días después ya se recuperó por completo esta capacidad de captar el oxígeno, transportarlo y utilizarlo. En esta gráfica está un poco más explícito. En el eje horizontal son los días después de la donación de sangre y en el eje vertical están los niveles de consumo de oxígeno. El primer punto que coincide con el día cero es el consumo de oxígeno que se tenía antes de la donación de sangre. Después se dona, es decir, se extraen los 450 mililitros de sangre y se ve cómo se hace una medición más o menos al día 3, al día 7 y este se encuentra reducido. Es decir, la capacidad para hacer ejercicio está reducido. Es decir, la capacidad para hacer ejercicio sí está mermada, sí está afectada, pero por ahí del día 14 prácticamente ya se recuperó a los niveles previos antes de la donación de sangre y posteriormente obviamente se mantiene en los niveles normales. Y veíamos que el tiempo en el que se realiza cierta prueba, cierta cantidad de ejercicio, es un reflejo, una repercusión del consumo de oxígeno. En este gráfico se analiza el tiempo que hacían al realizar una carrera de 3 kilómetros. A los evaluados se les decía, tienen que correr 3 kilómetros en el menor tiempo posible. Igual aquí se compara el tiempo que realizaron con los días después de haber donado sangre. En el día cero, este punto que estoy señalando, es el tiempo que tardaban en hacer los 3 kilómetros justo antes de la donación. Después se donó la sangre, se extrajeron el casi medio litro, 450, y se midió en cuánto tiempo hacían estos 3 kilómetros. Y se vio que hacían más tiempo, porque iban más lento, es decir, su rendimiento se redujo. Y de igual forma, más o menos a los 14 días después de haber donado sangre, el tiempo que hacían en recorrer estos 3 kilómetros lo más rápido posible ya era muy parecido a los niveles, al tiempo que hacían antes de la donación. Y a los 30 días, de igual forma, estaba normal. Entonces, esto nos dice que si se dona sangre y se quiere hacer un ejercicio al máximo esfuerzo, sí estamos limitados. El que nos hayan extraído 450 mililitros de sangre, sí nos afecta. Pero está por revisar el otro tipo de ejercicio, el submaximal, aquel que realizamos sin llegar hasta el agotamiento. Y aquí los estudios que se han hecho fueron tanto en intensidad leve, intensidad moderada e intensidad vigorosa. La intensidad es que tanto nos esforzamos al realizar el ejercicio. Y de igual forma se midieron parámetros de laboratorio como la hemoglobina, que decíamos es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre, y los eritrocitos, que son los contenedores de esta hemoglobina. Y en efecto, tras haber donado sangre, de las 0 a las 48 horas había reducciones del 3 y 7% en la hemoglobina y del 3 y 8% de reducción en los glóbulos rojos. Sin embargo, el que esto aparezca en los estudios de laboratorio no siempre se traduce en una disminución del rendimiento, que es el caso del ejercicio submaximal. Igualmente se analizó el consumo de oxígeno en los mismos rangos de tiempo, desde las 0 hasta los 28 días después de haberse donado la sangre y no se encontró que estuviera reducido este consumo de oxígeno. También se midió el tiempo en el que se realizaban estas pruebas que no eran maximales, sino submaximales, y no se encontró que el tiempo que tardaban en realizarlas fuera mayor, a diferencia de lo que veíamos en diapositivas previas. Y también el grado de esfuerzo o la carga de trabajo pico no se encontraba diferente. Por lo tanto, cuando se hace un ejercicio que no es hasta el agotamiento, aunque se haya donado sangre y variables en sangre medidas por laboratorio si hayan disminuido, estas no logran afectar la capacidad aeróbica submaximal. Otro aspecto es la termorregulación. Cuando hacemos ejercicio en condiciones de calor, es decir, en un ambiente que tiene más temperatura en nuestro cuerpo, es lógico que el cuerpo poco a poco vaya ganando temperatura y se empiece a calentar. Sin embargo, el cuerpo posee mecanismos que se denominan de termorregulación
para mantener cierto rango de temperatura corporal, que es normal. Para hacer esto, algunos de los mecanismos requieren que haya un adecuado volumen sanguíneo circulando por nuestros vasos sanguíneos. Esto es porque uno de los mecanismos es que se desvía más sangre de lo normal hacia la piel, que al estar más en la periferia puede enfriarse. Y otro de los mecanismos es que las glándulas sudoríparas filtren la sangre y así se logre producir el sudor. Este llega a nuestra piel, se evapore y logre enfriarnos. Pero ambos, el flujo sanguíneo aumentado hacia la piel y la producción de sudor a través de las glándulas, necesitan un adecuado volumen sanguíneo para poder llevar a cabo correctamente su función. En esta figura vemos el volumen de sangre antes de haber realizado donación de sangre, inmediatamente después y 2 horas después. El de hasta abajo es antes de la donación, donde vemos que la barrita llega un poquito más de 5.000 mililitros, que es el promedio que tiene en volumen de sangre una persona, 5 litros. Se realizaba la extracción de 450 mililitros de sangre y, por lo tanto, el volumen de sangre inmediatamente después de la donación estaba encimita de los 4.500 mililitros o 4 litros y medio, y se volvía a estimar este volumen de sangre 2 horas después de haber donado la sangre, donde ya se veía cierto grado de restablecimiento, casi cerca de los 4.750 mililitros, sin embargo, no completamente. Y les traigo esta gráfica donde vemos cómo se comporta la temperatura corporal en relación con el ejercicio de 60 minutos a una intensidad moderada. Esta parte de la izquierda con un 0 representa el inicio del ejercicio, van pasando 2 minutos y aquí donde marca un 60 es el final del ejercicio, que duró 60 minutos, 1 hora solamente. Y hay 4 líneas diferentes. La línea de hasta arriba, donde se ve que hay una mayor temperatura corporal, representa aquellos que realizaron, que se les extrajo la sangre, que fueron a donar y 2 horas después ya estaban realizando este ejercicio de 60 minutos. Entonces, por tener menos volumen circulante, podían enviar menos flujo sanguíneo hacia la piel, podían producir menos sudor y por lo tanto su cuerpo sufrió un mayor aumento de temperatura. Vuelvo a repetir, es la línea de hacia arriba, la que son rombitos negros unidos. Y las otras 3 líneas que aparecen hasta abajo muestran una temperatura menor a pesar de que se hizo la misma intensidad del ejercicio durante el mismo tiempo. Y estas 3 líneas que muestran una temperatura menor son aquellos que no donaron sangre, aquellos que sí donaron sangre pero ya habían pasado 2 días y aquellos que sí habían donado sangre pero ya habían pasado 7 días. Entonces de esto podemos inferir que el volumen de sangre que nos sacan a los 2 días, 2 días después de la donación ya está restablecido. Entonces la termorregulación, tanto para mandar sangre a la piel como para producir sudor, se encuentra normalizada. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica? En la parte de acá nos muestra el flujo sanguíneo hacia la piel y en la parte horizontal la temperatura. Están los mismos grupos de estudio. Ahora comenzamos explicando los que aparecen del lado izquierdo. Es el grupo que no donó sangre, el grupo que sí donó sangre pero ya pasaron 2 días y el grupo que también donó sangre pero ya pasaron 7 días. En esos 3 grupos vemos cómo ante determinada temperatura hay cierto flujo sanguíneo. Realmente ahorita no nos interesa saber el número de este flujo sanguíneo, pero sí la comparación con el grupo que donó sangre y únicamente pasaron 2 horas. Y recordemos que en este gráfico a las 2 horas había cierta recuperación de la sangre que habían sacado, que habían extraído, pero no totalmente comparado con los que no habían donado sangre. Y entonces vemos como a pesar de tener una mayor temperatura corporal, el flujo sanguíneo hacia la piel está disminuido. Entonces, si está disminuido, no hay forma de enfriarse tan eficientemente o tan adecuadamente, y es por eso que en la gráfica anterior se encuentra elevada la temperatura corporal ante la realización de ejercicio de moderada intensidad durante 60 minutos. Por último, las conclusiones. Para saber si donar sangre y después hacer ejercicio
nos afecta en nuestro rendimiento deportivo. Hay que diferenciar los atletas competitivos o de alto rendimiento contra aquellos que hacen ejercicio recreacional. Aquellos que compiten, una disminución, por muy poca que sea, en su rendimiento, que veíamos que se representa como consumo máximo de oxígeno, puede determinar si gana o no la competencia. Sin embargo, en aquellos que hacen ejercicio recreacional, esto sería despreciable. Por lo tanto, personas que son físicamente activas, que no compiten, son candidatos a donar sangre sin tener efectos negativos en su salud deportiva me refiero. Sin embargo, no es lo único a considerar. También hay que ver si se está haciendo ejercicio en un clima caluroso. Veíamos que antes de los 2 días después de haber donado sangre, nuestro volumen sanguíneo no se ha restablecido y por lo tanto no podemos enfriarnos de la forma más eficiente. Pasadas 48 horas, el volumen sanguíneo ya está restablecido y por lo tanto si hacemos ejercicio en un ambiente caluroso, podemos tener una respuesta termorreguladora normal que es adecuada y no sufrir ninguna de las repercusiones que ya hemos visto en otras pláticas en este espacio, que son las enfermedades por calor. Por último, se les recuerda a todos los que nos escuchan, perdón, que siempre hay que tomar decisiones con evidencia científica. Cualquier duda que tengan de medicina relacionada al deporte, pueden acudir con cualquiera de los profesionales que estamos en la Dirección de Medicina del Deporte, al costado sur del Estadio Olímpico en Seúl. Gracias. Muchas gracias, doctor. Es un tema muy interesante y como dice, rodeado como de muchos mitos, ¿no? De que si puedo o no puedo. Y qué bueno que nos lo comenta con evidencia científica, porque mucha gente cree que donar sangre es casi como parar su vida hasta que se recupere. Pero la evidencia dice que no, que realmente si no somos de alto rendimiento, con 48 horas medio tranquilos podemos estar perfectamente, ¿no? ¿Alguna recomendación extra? ¿Sí se recomienda donar sangre? ¿Qué tan frecuente podemos hacer? Sí, claro que se recomienda donar sangre, como les decía, es un recurso que puede ayudar a personas que se encuentran en una situación de salud crítica. Y claro, con las recomendaciones que se dan en los bancos de sangre, que si se es donador frecuente, esperar un lapso de 6 meses para que haya una completa reposición de todos los elementos que hay, porque para fines prácticos nada más les puse aquellos que tenían que ver más con el ejercicio, pero hay muchos otros componentes, sustancias en la sangre que si se dona de forma muy seguida, pues no da tiempo para que regresen a la normalidad. Sí, sabemos que de un paquete de sangre total podemos tener, como mencionó usted, plaquetas, podemos tener suero, podemos tener factores de coagulación, eritrocitos. Realmente podemos beneficiar a muchas personas con la donación de un paquete de sangre total. Sí, invitamos a toda la gente que nos escucha a que tengan, si no el hábito, por lo menos la intención de donarlo de manera frecuente, porque es un recurso que no se puede sintetizar de ninguna forma de manera artificial. Forzosamente tiene que ser mediante la donación de una persona. Y bueno, hay requisitos muy estrictos para esta donación. Se hacen muchos estudios para que realmente sea sangre segura. Sabemos que la historia de los donadores que había antes, que vendían su sangre y todo esto ya no existe. Ahora se hacen muchos estudios para que realmente sea una sangre segura y lo podamos hacer de la mejor manera. No sé, ¿algún comentario para terminar, doctor? Nada más poner, o más bien, que a la hora de donar, únicamente considerar si realmente somos lo suficientemente activos como para decir que competimos al máximo o entramos al máximo y realmente esto sí va a tener una repercusión. Realmente esto sería únicamente cierto en personas de alto rendimiento, atletas competitivos que tienen una competencia en puerta las próximas 2 semanas. Ahí es cuando realmente se consideraría no donar en ese momento, al menos, sino posponerlo. Pero si se es un atleta competitivo de alto rendimiento y no tiene una competencia en puerta dentro de las 2 próximas semanas, se puede donar y no suspender su entrenamiento, simplemente moderarlo en intensidad
para que no haya estas repercusiones. Y si somos gente, o si somos como la mayoría de la gente que no tiene un ejercicio realmente intenso, no tenemos ninguna No, restricción. no habría mayor problema. Ok, doctor, pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y nos esperamos el próximo lunes con un tema que esperemos sea igualmente de su interés. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Hasta pronto.